Bueno, en el presente video les vamos a hablar del impacto social que tiene el COVID-19 en el adulto. En este proyecto vamos a iniciar con todo el planteamiento del problema, luego toda la justificación que tiene este impacto en el adulto, el objetivo general, el objetivo específico, llegando a todo el sustento teórico. Entonces tenemos el marco teórico que empieza desde los antecedentes históricos, bases teóricas y bases legales. También tenemos esas palabras claves que sustentan nuestro proyecto para continuar ya con el marco metodológico. En el marco metodológico ya propiamente vamos a hablar del tipo de investigación, qué población e instrumento utilizaremos para recolectar la información y al final les daremos unas conclusiones al respecto de toda la realización del proyecto. Bueno, entonces iniciando con la descripción del problema, vamos a tener en cuenta que el adulto se encuentra impactado socialmente desde también en lo económico, en el cambio que ha tenido de ambientes, de tener que pasar de trabajo de oficina a trabajo en casa, el tener que, en el caso de las mujeres o muchos hombres también, de tener a sus hijos, los que tienen hijos, y ser ama de casa, ayudar a la casa y aparte también ayudar a sus hijos en los trabajos, ser como tipo profesor y adicional cumplir con sus funciones laborales. Todo eso trae una sobrecarga en los adultos que puede también conllevar a crisis en su salud mental, estresores. Entonces, todo esto es a lo que lleva a revisar el impacto social que está generando el COVID-19 en el adulto. Continuando con esto, tenemos la justificación de por qué es importante la revisión de estos impactos. Es para clarificar qué detractores están influyendo en que no tenga un buen desarrollo, pues este cambio de esa adaptación al cambio del adulto, a lo que es la pandemia, que puede impedir una funcionalidad normal, cómo el adulto está reaccionando, qué resiliencia está teniendo, toda esa parte, dar el sustento de que sí es importante revisar que el adulto necesita pues validar que pues desde que su parte económica esté bien, porque muchas personas quedaron sin empleo, entonces puedan validar toda esa parte. Bueno, y para la realización de nuestro proyecto como objetivo general tenemos identificar el impacto social que tiene el COVID-19 en el adulto. Y como objetivos específicos tenemos en primera instancia el recolectar todo el sustento teórico que aborda el COVID-19 como impacto social. El siguiente objetivo es investigar los principales detractores del impacto social en el adulto por el COVID-19. Y como tercer objetivo tenemos que diseñar una metodología de promoción y prevención del cuidado de la salud mental por el impacto del COVID-19 en el adulto. Buenas noches, compañeros Universitaria de Colombia. A continuación les vengo a hablar de los antecedentes históricos del virus COVID-19 que se originó en Wuhan, China, a finales del año 2019. Más o menos entre las fechas del 18 y 28 de diciembre ya existían los 5 primeros casos que fueron reportados con la misma sintomatología. Se pensaba que este virus se había producido en una plaza de mercado en Wuhan, China, en donde se vendían animales procesados, no procesados, animales vivos, muertos, animales de mar. Para el 2 de enero esta plaza de mercado fue cerrada porque se pensaba que se iba a mejorar la situación, de pronto la cantidad de contagios, ya que se creía que este era el foco. Para el 7 de enero ya habían 41 pacientes hospitalizados con los mismos síntomas: tos, fiebre, dolor muscular, dolor articular, malestar general, cansancio, fatiga. El 7 de enero se anunció también que se habían identificado un nuevo virus al cual llamaron coronavirus, lo cual sería una gran amenaza para todos nosotros. Para el 12 de enero ya habían disminuido la cantidad de contagios, lo cual se dedujo que había sido por el cierre de esta plaza de mercado. Y
y el primer caso reportado en el continente americano se dio el 19 de enero de 2020 en el estado de Washington, en Estados Unidos, un paciente masculino de 35 años de edad que había realizado un viaje a Wuhan a visitar a unos familiares. El 24 de enero, el primer caso en Europa, Francia, un paciente que especificaba haber viajado a China, y el 26 de febrero el primer caso en Brasil, un paciente de 61 años que nombró haber viajado a Italia. Para el 11 de marzo, con 118.000 casos reportados en 114 países y 4.291 personas fallecidas, la OMS declara que el brote de la enfermedad coronavirus 19 es causada por el SARS-CoV-2, es considerada una pandemia. Y en Venezuela, el 13 de marzo, una mujer de 41 años que estuvo en un viaje a España, Italia y Estados Unidos resultó positiva para el SARS-CoV-2 en el Hospital Clínico Universitario. Y hoy a la fecha son 97.986.357 los casos que han dado positivos en el mundo, y 2.101.894 han perdido la vida. Listo, entonces esta es la parte del marco teórico. Listo. El MERS-CoV, que fue detectado por primera vez en Arabia Saudita en el 2012, habitaba en murciélagos. Sin embargo, el animal intermediario que llevó a afectar al hombre fue el dromedario. Al comparar los genes del SARS-CoV y SARS-CoV-2, se puede identificar que los dos coronavirus son parientes cercanos. Por consiguiente, es muy probable que el SARS-CoV-2, igual que el SARS-CoV, se haya originado en un murciélago. Como hubo varios casos de COVID-19 relacionados con el mercado de Wuhan, no se destaca que haya habido una fuente animal presente en dicho lugar. Además, dada la alta similitud entre SARS-CoV y SARS-CoV-2, es probable que los murciélagos sean el huésped reservorio del progenitor del SARS-CoV-2. Se analizaron la secuencia de los aminoácidos de la proteína Spike. Se pueden encontrar varias mutaciones, inserciones y deleciones cerca del sitio RBD del coronavirus, lo cual indica que el sitio polibásico de corte pudo surgir como un proceso de evolución natural, permitiéndole al virus una probabilidad de 50 y 50 de que pueda surgir o de que pues no pueda surgir. El virus COVID-19 ha sido identificado y secuenciado genéticamente, está relacionado con otros coronavirus que circulan entre los murciélagos, por lo que se considera que su reservorio natural más probable son los mamíferos voladores. El huésped intermediario, probablemente otro mamífero, no ha sido identificado aún. El punto de contacto con los seres humanos pudo ser en el mercado animal ubicado en Wuhan. El salto ocasional de un virus de un animal al hombre es habitual entre los coronavirus. Así sucedió con el SARS en el 2002-2003 y el MERS desde el 2012. Está demostrado que el COVID-19 se transmite de forma eficiente de persona a persona, habiendo identificado agrupaciones de casos intrafamiliares y transmisión a personal sanitario. En diciembre del 2019 se identificó por primera vez este virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19. El COVID-19 ha incidido de manera atroz en 185 países, afecta a todas las edades y ha causado la muerte a millones de personas, sobre todo aquellas con diabetes mellitus, enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, por lo que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia. El 9 de junio del 2020, la Organización Mundial de la Salud reportó un total de 7.069.278 casos confirmados y 405.587 fallecidos por esta afección en la región de las Américas. Se registraban 3.403.398 casos confirmados con 185.311 casos con fallecimiento. En Colombia se han manejado una serie de normas en torno al COVID-19. Estas normas han sido expedidas desde principios del año pasado. Tenemos un ejemplo de normas que han sido a nivel nacional, como las directivas presidenciales 002 del 12 de marzo de 2020
que nos dice que como mecanismo de contingencia en relación con los posibles impactos en la salud de las personas que pueda generar el COVID-19 y con el propósito de garantizar la prestación del servicio público, se imparten directrices de trabajo en casa y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Tenemos también el decreto 417 de presidencia, expedido el 17 de marzo del 2020. Nos dice que por el cual se declara un estado de emergencia económico, social y ecológica en todo el territorio nacional. Nos dice que de acuerdo con el artículo 215 de la Constitución Política, cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 2.2 y 2.13 de la Constitución Política que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días, que sumados no podrán exceder 90 días en el año calendario. Comprende también Decreto 444 del Ministerio de Hacienda, Decreto 460 del Ministerio de Justicia, Decreto 464 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el Decreto 469 del Ministerio de Justicia, el 482 del Ministerio de Trabajo, el 486, el 488 también del Ministerio del Trabajo, así como tenemos estos decretos que son a nivel general para todo el país, tenemos también cierto conjunto de decretos que van a abarcar solo a nivel distrital o en el caso de cada ciudad. También tenemos un grupo de decretos que abarca dentro de Bogotá solo ciertas zonas, como lo fueron las cuarentenas sectorizadas, ya sea por localidades o por UPZs. Como palabras claves podemos resaltar lo que es el COVID-19, enfermedad, pandemia, comunidad, cuarentena, distanciamiento social y autocuidado. Estas son las palabras que enlazan el proyecto con el cual se busca demostrar el impacto que ha tenido el COVID-19 y la importancia de autocuidado y las medidas que se deben realizar para evitar el contagio. Bueno, como el marco metodológico, es importante tener en cuenta que la función de la metodología de la investigación es darle validez y rigor científico a los resultados obtenidos en el proceso de estudio y análisis de la afectación del COVID-19 en el ámbito social de la adultez. Nosotros escogimos como tipo de investigación la documental porque está presente en todo tipo de análisis y a través de esa se conocen los antecedentes del problema y se mide tanto por validez como por mérito cuantitativo y teórico. El alcance de la investigación es descriptiva, dado que parte de un fenómeno ya estudiado y en este caso se cuantifican los conceptos. En cuanto el enfoque también es cuantitativo, que es el método de investigación que tiene como base la medición numérica y el análisis estadístico para establecer la problemática del COVID-19 a nivel social y la afectación de la madurez por patrones de comportamiento y probar así las teorías. Se hace también uso de la lógica y el razonamiento deductivo, los cuales se recogen y analizan los datos cuantitativos. En cuanto al diseño de la investigación, el propósito fundamental se centra en aportar información en la que se guía la toma de decisiones, en cuanto que, como primera parte, tenemos que los participantes están viviendo un problema y como segundo, la conducta de los adultos está influenciada de manera importante por el entorno natural en que se encuentran. Por último, encontramos que el diseño de la investigación se divide en tres partes: fenomenológicos y también análisis de datos con unos enfoques en proceso de investigación cuantitativa, teniendo en cuenta como primero, descubrimiento, que hace parte de la búsqueda de la información. En segundo ítem tenemos la codificación, que es donde se registran los datos o se hace la selección de los mismos. Y por última, la tercera, la relativización, que es donde se interpretan los datos en el contexto en que estos fueron recogidos. Para verificar un poco, ampliar la información de cómo fueron los recogidos los datos, los dejo con mi compañera Paola Rincón. Bueno, nuestro instrumento de recolección de la información fue mediante una encuesta. La hicimos, o bueno, la aplicamos a 6 personas. Entonces, las preguntas y los resultados obtenidos son los siguientes.
Considera que los planes de acción del gobierno han ayudado en su entorno familiar mitigando la problemática actual. En este caso ganó el tal vez con un 50%, el sí con un 16,7% y el no con un 33,3%. La siguiente pregunta nos dice, ¿considera usted que debido a la situación actual el poder adquisitivo se verá afectado a mediano y largo plazo? Entonces aquí nos ganó totalmente el sí con un 100%. La tercera nos dice, teniendo en cuenta las pérdidas de empleo generadas por la pandemia, considera que se deben implementar auxilios educativos para los estudiantes de educación superior que se enfrentan a deudas educativas y a un panorama de desempleo latente. Aquí nos ganó o predominó esta vez el sí con un 83,3%. El tal vez nos quedó con un 16,7% y el no, pues no, tuvo 0 votos. La cuarta nos dice, considera que el aislamiento obligatorio puede desencadenar enfermedades de salud mental y físicas. Aquí pues predominó el sí con un 83,3% y el tal vez con un 16,7%. El no tuvo votos. Por último, desde su punto de vista, ¿a quiénes afecta más la crisis social causada por el COVID-19? Entonces, A, niños y niñas de 3 a 12 años tuvo el 0% de votos. B, adolescentes de 13 a 18 años con un 33,3%. C, adultos de 27 a 59 años con un 50%. Esta fue la que predominó en esta pregunta. Y la de adultos mayores de 60 años en adelante con 16,7%. Ya como conclusiones podemos resaltar la inconformidad que ha tenido la población frente a las políticas y medidas que ha tomado el gobierno para mitigar las consecuencias de la enfermedad. Adicional podemos resaltar también el impacto que ha tenido la economía a nivel de Colombia, que ha afectado pues las personas en su poder adquisitivo, por lo que se ha visto el aumento del desempleo. También como conclusión, según la encuesta aplicada, se puede evidenciar la aprobación por parte de la comunidad para las ayudas económicas a los jóvenes estudiantes. Y una de las problemáticas que más se destaca es el aumento de las enfermedades mentales, a causa del aislamiento, como también es el incremento de la violencia intrafamiliar, siendo la población más afectada según el instrumento los adultos mayores, por lo que es necesario mejorar y rediseñar una metodología de promoción y prevención para poder mitigar el impacto social y de salud mental en la población, generando charlas virtuales y programas que permitan el apoyo psicológico para la población.